Escurrimientos y tamaño de la cuenca. El método indirecto del planímetro para determinar el área de una cuenca sigue un procedimiento específico. Primero reconozcamos un planímetro de punto fijo mostrado arriba a la izquierda y otro sin punto fijo digital mostrado abajo. El planímetro de punto fijo consta de un brazo trazador con una lupa, misma que se desliza sobre el perímetro de la superficie de la figura a medir y de un mecanismo de tambor que registra una lectura en unidades Vernier, UV, proporcional al área de la superficie de la cuenca en estudio. Notemos que previo a la determinación del área de una figura en estudio, se requiere determinar una constante de calibración que es común en cada planímetro. La constante de calibración se determina tomando varias veces la lectura en una superficie de área conocida, considerando la escala del mapa a medir. El procedimiento que se usa para determinar el área mediante el planímetro es un método ya revisado en otros cursos, por lo que basta con recordarlo para tenerlo presente. El primer paso consiste en dibujar una figura geométrica de área conocida, por ejemplo, un cuadrado como el que mostramos aquí de color azul, que mide 10 centímetros de lado, equivalente a un decímetro cuadrado, o a 10 centímetros cuadrados. El segundo paso sería obtener una lectura promedio de calibración, LC, del planímetro recorriendo varias veces el perímetro de la figura geométrica en unidades Vernier, V, y sacar un promedio por unidad de área. El tercer paso consiste en delimitar en un plano topográfico el perímetro de la cuenca parteaguas de área desconocida y obtener una lectura de su perímetro sobre el plano LP en V. En el cuarto paso se determina mediante una regla de 3 simple el área desconocida de la cuenca en el plano AP. Finalmente, se obtiene el área de la cuenca en el terreno A considerando un parámetro de escala, PE. Con esta imagen explicaremos, mediante el uso de una ecuación, la determinación del área de una cuenca por el método del planímetro y pondremos un ejemplo. El área de la cuenca en el terreno en hectáreas, denotada en la ecuación por una letra A mayúscula, será igual al área de la cuenca en el plano, AP, expresada en centímetros cuadrados, multiplicado por un parámetro de escala, PE, en hectáreas sobre centímetros cuadrados. Se considera que el área en el plano de la cuenca es igual a la lectura en el plano del planímetro de la cuenca, LP, en unidades de Vernier, dividido entre la lectura de calibración unitaria del planímetro determinado en una figura geométrica de área desconocida, LC, en unidades Vernier sobre centímetros cuadrados. En el ejemplo, para determinar el área de una cuenca, la lectura de calibración LC es igual a 1024.25 unidades Vernier correspondiente a una superficie de 100 centímetros cuadrados, por lo que expresada en unidades unitarias sería igual a 10.2425 unidades Vernier sobre centímetro cuadrado. Y la lectura en el plano del planímetro LP es igual a 911.66 unidades Vernier. Entonces, dividiendo LP entre LC, el área en el plano de la cuenca AP, como una regla de 3 simplificada, es igual a
89.008 centímetros cuadrados. Así, el área de la cuenca en el terreno, considerando la escala, se obtiene al multiplicar el área en el plano por el parámetro de escala. Considerando que la escala es de 1 a 50,000, significa que 1 centímetro equivale a 50,000 centímetros o 500 metros en la realidad. Entonces, 1 centímetro cuadrado equivale a 250,000 metros cuadrados o a 25 hectáreas por centímetro cuadrado, por lo que multiplicamos 89.008 centímetros cuadrados por 25 hectáreas sobre centímetros cuadrados y obtenemos el área igual a 2.225.2 hectáreas. Otro método también de gabinete que podemos usar para determinar el área de una cuenca de trabajo es el método indirecto de la pesada de papel. El método es parecido al método del planímetro. El procedimiento consiste en, primero, dibujar la cuenca de área desconocida sobre un papel que tenga una densidad uniforme. Segundo, dibujar sobre un papel de la misma densidad una figura geométrica regular, por ejemplo un cuadrado, cuya área de calibración se pueda calcular geométricamente. Tercero, recortar con unas tijeras los dibujos de papel. Cuarto, obtener el peso del plano de la cuenca y el peso de calibración de la figura geométrica regular. Y finalmente, determinar el área de la cuenca. La imagen explicaremos mediante una ecuación la determinación del área de una cuenca por el método de la pesada de papel. Y pondremos un ejemplo. Como en el método del planímetro, la ecuación se refiere a una regla de 3 simple. Estamos buscando el área de la cuenca del terreno, representada por la letra A mayúscula, en hectáreas, la cual sería igual al área de la cuenca en el plano, AP, en centímetros cuadrados, multiplicado por un parámetro de escala, PE, en hectáreas, centímetro cuadrado. Considerando que el área de la cuenca en el plano es igual al peso del plano de la cuenca, PP, entre el peso de calibración unitario determinado en la figura geométrica de área conocida, PC, en gramos diagonal centímetro cuadrado. En el ejemplo, se trata de determinar el área de una cuenca donde el peso de calibración, PC, es igual a 0.007 gramos diagonal 25 centímetros cuadrados, expresados de manera unitaria, es igual a 0.00028 gramos diagonal centímetro cuadrado. Mientras que el peso del plano de la cuenca, PP, es igual a 0.0250 gramos. Calculamos primero el área de la cuenca en el plano AP, igual PP entre PC, resultando 89.64 centímetros cuadrados. Así, el área de la cuenca en el terreno, considerando la escala, se obtiene al multiplicar el área en el plano por el parámetro de escala, considerando que la escala es de 1 a 50,000, significa que 1 centímetro equivale a 50,000 centímetros o 500 metros en la realidad. Entonces, 1 centímetro cuadrado equivalen a 250,000 metros cuadrados o a 25 hectáreas diagonal centímetro cuadrado. Por lo que multiplicamos 89.64 centímetros cuadrados por 25 hectáreas diagonal centímetro cuadrado, obtenemos el área es igual a
2.241, más bien 2.241 hectáreas.